Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a utilizar Excel para poder extraer nombres y correos de un archivo. Para este ejemplo tengo una única fila, el cual contiene tanto los nombres como los correos de una lista de estudiantes. Y lo que se requiere es extraer únicamente los nombres en una fila, en una columna, y los correos en otra, para poder trabajar con ellos de una manera más sencilla. Ahora, para poder hacer esto vamos a utilizar la función extraer. Pero si utilizamos la función extraer directamente, tenemos que nos va a indicar que ingresemos un texto, una posición inicial y un número de caracteres para poder identificar el rango de caracteres que va a extraer. Pero hacerlo directamente va a ser complicado, ya que tendríamos que estar contando a partir de dónde y hasta dónde va a empezar a extraer. Y también si observamos aquí los nombres no tienen el mismo rango, así que lo que vamos a hacer es utilizar una función extra llamada encontrar para poder sacar las posiciones iniciales y finales para poder extraer correctamente el texto. Entonces lo que vamos a hacer primero no es utilizar la función extraer, sino que vamos a utilizar la función encontrar. Presionamos tabulación. Aquí primero vamos a estar encontrando la posición inicial a partir de donde va a iniciar el nombre y después otra posición a partir de donde va a finalizar dicho nombre. Lo que vamos a hacer aquí primero es ingresar el texto buscado. Para poder obtener la posición inicial vamos a empezar a buscar a partir de la E y espaciado, ya que es la posición más cercana al primer nombre. Entonces colocamos comillas dobles, colocamos el valor E, espaciado y colocamos comillas dobles. Este será el texto buscado, el cual nos va a arrojar la posición inicial o la posición donde inicia el nombre. Presionamos coma, ingresamos el texto dentro de qué texto sería la columna como tal, y con estos dos valores presionamos y cerramos. Ahora tenemos la posición inicial a partir de donde inicia el nombre. Pero si observamos aquí, este 6 representa la posición a partir de la E. Entonces nosotros podemos notar que el nombre inicia a partir de después de la E, espacio y apenas inicia el nombre. Así que a este valor le vamos a ir sumando las posiciones que nos hacen falta. Si sabemos que la posición 6 es a partir de la E, le vamos a sumar a 7, que sería 8 espaciado, y 9 sería el nombre. Entonces le sumaríamos 3 valores. Vamos 3, y a partir de la posición 9 es donde realmente inician los nombres. Ahora vamos a sacar también la posición final, donde finaliza el nombre. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar la función encontrar, tabulación, y buscamos el texto. El texto donde va a finalizar el nombre es antes de la palabra correo. Entonces el texto a buscar será espacio, correo, comillas dobles, coma, y dentro del texto, que sería nuevamente esta fila o esta celda. Entonces le damos y cerramos. Ahora tenemos la posición inicial y la posición final. Nuevamente la posición final o el valor que estamos buscando, correo, o en este caso el espaciado, representa la posición 28, que sería justamente esta. Pero sabemos que la posición final será antes de este valor, es decir, la última letra del nombre estaría en la posición 27. Para poder obtener la posición 27, a esta función lo que retorna le vamos a restar un valor y nos va a generar el 27. Ahora, para poder extraer el nombre, lo que vamos a hacer es utilizar la función extraer o extrae. Damos tabulación y ingresamos el texto. El texto va a ser justamente esta celda, y la posición inicial ya la habíamos extraído anteriormente, sería la posición 9. Y el número de caracteres, lo que vamos a hacer aquí es utilizar primero la función
o lo que retorna, que sería la última posición donde inicia el nombre, que sería 27, y a este le vamos a restar la posición inicial donde inicia el nombre. Así que le restamos justamente el valor 9. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. C2 y cerramos y damos Enter y justamente de esta forma ya extraímos únicamente el nombre. Para poder hacer esto tenemos que saber la posición donde inicia el nombre y la posición donde finaliza dicho nombre. Si nosotros lo hubiéramos dejado por defecto sin sumarle el más 3 y sin restarle el valor 1, el valor o lo que nos va a extraer es lo siguiente, sería esta parte. Pero al hacer estas correcciones, justamente únicamente nos va a estar extrayendo el nombre correspondiente. A ver, aquí creo que faltó. Bueno, aquí no, solamente es allí. Y ahora si queremos utilizar esta función para extraer todo lo demás, simplemente arrastramos y soltamos. De esta forma estamos extrayendo de una manera sencilla y de una manera muy rápida únicamente los nombres de esta celda. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar casi lo mismo para extraer los correos. Ahora, para extraer los correos lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Primero tenemos que sacar o encontrar, en este caso, la posición donde finaliza o donde inicia realmente el correo. Así que lo que vamos a hacer es utilizar la función encontrar nuevamente. Así que usamos encontrar. Y ahora no vamos a encontrar la posición inicial. No vamos a empezar el correo. Sino que vamos a empezar a partir de la O, 2 puntos y espacio. Ya que este sería el punto de partida donde iniciaría el correo. O el texto antes del correo. Entonces vamos a colocar el valor O, 2 puntos, a ver, aquí escribí algo mal, O, 2 puntos y espaciado, comillas dobles, cerrar. Ahora elegimos dentro de qué texto vamos a estar partiendo, que sería la celda correspondiente. Y por último sería el número inicial, pero en este caso lo vamos a dejar como tal. Entonces cerramos y listo. De esta forma tenemos que la posición donde finaliza o donde estará iniciando el correo sería la posición 34. Pero recordemos que esta posición realmente lo que retorna es a partir de la O. En este caso, si lo notamos de esta forma o lo tomamos literalmente, la O estaría en la posición 34. Pero si utilizamos la función extraer, lo que va a traer es después de la O, nos va a extraer 2 puntos y el espacio. Para evitar esto, a esta posición o a este valor que nos retorna le vamos a sumar la posición que sería 2 puntos, espacio y el nombre. Entonces a esta posición 34 le vamos a sumar 35, 36 y 37, que es realmente la posición donde estaría iniciando a extraer el correo. Entonces le sumamos 3 valores para que sea 37. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es extraer, ahora sí, el correo. Para eso vamos a hacer extraer, tabulación y ingresamos el texto que sería justamente ese texto. Ahora la posición inicial, ponemos una coma. Posición inicial sería este valor de la celda. Y el número de caracteres, aquí nosotros vamos a poner un número ya demasiado alto, demasiado corto. En este caso yo voy a colocar un número de 100, ya que no creo que exista un correo con más de 100 caracteres. Así que cerramos y damos Enter. Y de esta forma ya extraímos únicamente el correo. Si nosotros utilizamos nuevamente esta función, podemos arrastrar. Y ya tenemos todos los correos en una sola fila. Como pueden observar, traer esos valores es realmente sencillo. No es tan complicado. Obviamente esto lo podrían colocar todo junto. Ahí se los dejaría de ejercicio para que puedan practicar un poco y ver la manera en la que se puede hacer. Pero simplemente es ir sustituyendo y en lugar de colocar estas fórmulas, lo que van a hacer es estar colocando directamente la función que sería esta función
Todo esto dentro de la misma función que está extraer, reemplazando obviamente la celda seleccionada. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dar like, compartir. Cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.